Bueno, antes de empezar esta transmisión, mis queridísimos hermanos, es mi deber comunicarles lo benditos y afortunados que son todos ustedes en el mérito de nuestro Señor Jesucristo, el griego, el católico apostólico romano. Ay, Dios mío, qué dicha, Padre, qué dicha nos concedes el día de hoy de poder estar aquí gracias a ese mérito. Es el mérito que sostiene a la humanidad. Y bueno, quizás muchas personas estarán extrañadas de que hice referencia a Jesús en el orden griego, católico, apostólico, romano. Y es porque, ese es el mejor de todos los arquetipos que nos definen a Jesús en la categoría de un Mesías. Existen por ahí muchas réplicas de Temu que, no tienen, no tienen ese mismo poder. Pero gracias, Padre. Y también quería agradecerte, Padre Eterno, por el día en que tu Torá fue traducida al griego. Gracias, gracias, gracias. No todos comprenderán la magnitud de este misterio, pero solo a unos pocos le ha sido revelado. Gracias, Padre. Dios mío. Bueno, mis queridísimos hermanos, quiero empezar esta transmisión como de costumbre, dejándoles saber que lo que están leyendo en el título no es clickbait. Todo lo que aparece en los títulos de mis clases es básicamente lo que voy a hablar el día de hoy. Y sé que este título no es para nada alentador porque, básicamente ahí estoy dejando saber que esta es mi última clase abierta al público que van a ver. Pero nada. Eso se los voy a explicar al final voy a decir esta transmisión, porque esto no es una clase como tal. Sin embargo, creo que la transmisión más importante que tú vas a ver en este canal, después de tantos años aquí, estando con todos ustedes, compartiendo muchísimos secretos de la Torá. Porque básicamente este es como una despedida, por así decirlo, y quiero hacerlo con un designio, ¿sí? De lo que van a ser los próximos 4 años, ¿sí? Desde el 2026 hasta el 2030. Esto se lo comuniqué yo con anticipación a los miembros y siento que es de mucha responsabilidad comunicárselos a todos ustedes porque no puedo dejarlos así al aire después de todas las cosas que hemos estado estudiando con tanta sincronicidad, ¿no? Con respecto a estos tiempos. ¿Y por qué? Porque estos próximos 4 años vamos a ver reflejado mucho, prácticamente casi que todo lo que hemos estudiado, por lo menos estos últimos 3 años, sí, por lo menos estos últimos 3 años. Y este designio, utilizo la palabra designio para no utilizar la palabra profecía, primeramente porque las profecías no existen. Así como lo estás oyendo, las profecías no existen porque todas las líneas de tiempo están escritas en la Matrix, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos por allá en el Antiguo Testamento a un profeta, incluso en el Nuevo Testamento, hablando, o vamos a decirlo, dando una profecía, lo que estamos viendo ahí es un profeta que en un estado alterado de la conciencia se ha remontado a la formulación del sistema astral y ha visto, ¿sí?, cómo se está conjugando una determinada línea de tiempo, ¿sí?, en base al nivel de conciencia que está prevaleciendo en el pueblo. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque lo que el profeta está profetizando, no es que tenga que suceder sí porque sí.
porque básicamente esa conjugación del sistema astral puede cambiar, si cambia, el nivel de conciencia del pueblo. Sí, yo creo que esto es muy notorio, por ejemplo, en Jeremías. ¿Ven? Sí, creo que es el mejor ejemplo que podemos tener para esto. Entonces, no existen profecías porque nadie está adivinando lo que va a pasar. No hay nada nuevo debajo del sol, o sea, del sistema astral. Entonces, pues nada, mis queridísimos hermanos, esto no es una profecía. Y por otra parte, no estamos tan bajos a nivel de conciencia como para creer en profecías. Al menos eso es lo que yo creo. Al menos eso es lo que yo creo. Yo creo que es una tremenda deshonra para el mérito de nuestro Señor Jesucristo el no solamente creer en profecías, sino creer que existan profetas. Pero bueno, cada loco con su tema, porque aquí no nos podemos poner a pelear, no podemos entrar aquí en debates teológicos ni nada de estas cosas. En fin, entonces esto es un designio porque es básicamente lo que tú estás entendiendo a partir de el conocimiento, que es mucho superior, o sea, es muy, muy superior pues a la profecía. La profecía es muy, muy baja, demasiado baja. Por esa razón, la gran mayoría de los profetas, cuando entraban en estos trances, se debilitaban mucho pues, a nivel corporal, porque sobreponerse a las limitaciones en estos niveles de conciencias inferiores, pues es bastante complicado. Pero bueno, nada, en fin. Mis queridísimos hermanos, este designio, como les dije ahorita, tiene que ver con los próximos 4 años. ¿Por qué esto es tan importante y por qué yo considero que esta es la transmisión más importante aquí en el canal? Porque básicamente estos 4 años van a definir mucho de lo que nosotros hemos venido hablando al paso del tiempo, ¿sí? De estos próximos 4 años, el más importante es el año 2026. Pero ¿qué va a suceder en estos próximos 4 años? Bueno, vamos a ver la mayor expresión de la conciencia crística, ¿sí? Lo que por ende se traduce como, vamos a decirlo así, el derrumbe, pues, de la estructura que, bueno, hasta ahora, pues, nos ha gobernado como humanidad, ¿sí? Y bien sabemos que esta estructura, pues, ha estado en manos de la élite. Entonces, ¿por qué se viene al piso la estructura, ¿sí? Sobre la cual nosotros nos fundamentamos como humanidad, como sociedad? Porque, bueno, básicamente se va a expresar de una manera muy abrupta unos niveles de conciencias en el que, bueno, las personas ya básicamente no van a poder permanecer dentro de este sistema que a su vez engloba muchos sistemas. Entonces hay que entender que la estructura, pues, por medio de la cual la élite nos gobierna, tiene sus cimientos en la parte religiosa. Entonces, todo empieza, pues, por la religión. Yo pudiera decirte que estos próximos 4 años son el cumplimiento de la caída de la Gran Babilonia. Incluso pudiera decirte que estos próximos 4 años son la segunda venida del Cristo. Que, ojo, esto no debe entenderse en su forma literal, sino que esto es una expresión a nivel de la conciencia. Y hay que entender primeramente qué es el Cristo para entender por qué se derrumban los cimientos de la Gran Babilonia o de todas estas jerarquías, pues, que hasta ahora nos han gobernado. Pues básicamente porque Mesías es el nivel de conciencia donde el hombre ya entiende que no existen intermediarios entre él y Dios, ¿sí? Por lo tanto, todas las formulaciones que hasta ahora nosotros hemos tenido, pues, como para, vamos a decirlo así, establecer esa conexión con Dios, pues ya empiezan a quedar rezagados. Y esto es muy importante entenderlo en la forma tal cual como yo lo estoy diciendo, porque estos próximos 4 años también se consideran como la última oportunidad que se le brinda a las personas de formar parte de la imagen crística, ¿sí? Que ha de reflejarse tanto en justos
como en impíos. ¿Sí? Entonces ya voy a hablar de esa parte. Vamos a enfocarnos ahorita 100% en lo que es la parte de los elegidos. ¿Sí? Cuando digo elegidos, pues quiero que se tomen en cuenta las personas que al incorporar ese nivel de conciencia crístico, pues cumplen el propósito de esta Matrix. Incluso cumplen el propósito de ese mismo nivel de conciencia crístico. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, mis queridísimos hermanos, porque esto es como un último llamado que se le hace a las personas para formar parte, pues, de este nivel de conciencia crístico. Y incluso yo creo que el mejor arquetipo para entender esto es el arca de Noé. Porque fíjense que en el arca de Noé, pues básicamente se estuvo haciendo un llamado colectivo a las personas a que formaran parte del arca. Y recuérdense que el arca no es un arca tal cual como nosotros la estamos leyendo en ese relato bíblico. Sí, el arca es la invitación a ese nivel de conciencia en el cual tú debes transmutarte. Entonces hay como una etapa decisiva antes del diluvio en el que las puertas siguieron estando abiertas para todos, pero no todos quisieron acceder. Entonces estos 4 años, incluso ni siquiera estos 4 años, yo me atrevería a decir que estos próximos 2 años son como un último llamado, ¿no?, a las personas a que formen parte de esa conciencia crística. Por ende, tal nivel va a llevar a las personas, o sea, se les va a brindar como una ayuda, porque se va a manifestar un nivel de conciencia tan abrupto, mis queridísimos hermanos, que ya las personas van a empezar a desertar de todas estas estructuras religiosas. Por eso el año 2026 es el más importante, porque es como el quiebre del cimiento fundamental de toda la estructura que hasta ahora nos ha gobernado como humanidad. Sí, recuérdense, la élite. Entonces, es muy importante dejarles saber que este es un tiempo de mucha bienaventuranza para cierto tipo de personas y es un momento de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha angustia para otro tipo de personas. Entonces vamos a explicar esto. ¿Quiénes son las personas que básicamente van a sufrir? Y es un sufrimiento de, ay Dios mío, no sé ni cómo decirlo. No quiero aquí asustar a nadie, pero va a vivirse mucho sufrimiento y mucha angustia. Van a vivir, mejor dicho, mucho sufrimiento y mucha angustia aquellas personas que se rehúsan a desertar de las estructuras o organizaciones religiosas que le definen su fe. Aquí entra en juego todo, empezando por el judaísmo, pasando por el cristianismo, pasando por el islamismo, vamos a decirlo así, abordando todos los ismos. Sí, en términos religiosos, porque hay muchas personas que están muy fuertemente arraigadas a estas organizaciones al punto tal de que son las que propiamente le definen su fe. Entonces, estas son las personas que van a experimentar mucho, pero mucho sufrimiento a pesar de que se les está brindando la ayuda más brutal, pues, que podamos haber tenido como humanidad. Pues muchas personas se van a rehusar, no van a querer, pues, desertar de estas organizaciones que le definen sus fe, que les definen sus creencias. Y bueno, estas personas, se les tiene garantizado un enorme sufrimiento. Y eso arranca ahorita el 2026. Es necesario entender que todo esto se asume en configuraciones astrológicas de las que yo no te puedo hablar ahorita, porque le vamos a hacer mucho bulto a esta clase. Ustedes saben que yo no soy una persona que rija su vida por las configuraciones astrales, pero hay que entender que el 99.9% de las personas que están en este plano, ¿sí?, físico, en este planeta, son puros NPCs, ¿sí?, son puros bots de la Matrix. Ya vimos esa clase creo que fue hace un par de clases, ¿no? Estuvimos hablando de los bots, de los NPCs de la Matrix, que son personas que básicamente la dirección y curso de su vida está en manos del sistema astral. ¿Ven? Entonces esa es la razón por la que yo no puedo obviar las configuraciones astrológicas que vienen a determinar estos escenarios para la vida de estas personas. ¿Ven? Entonces, pues bueno, mis queridísimos hermanos, la invitación es a que salgan básicamente de la gran Babilonia, ¿sí? Salgan de todas las vamos a decirlo así, todas las fórmulas que le definen a usted la fe. Esto no importa dónde tú estés ubicando tu fe, como te dije ahorita, no importa si tú eres judío y el judaísmo define tu fe, no importa si tú eres cristiano y el cristianismo define tu fe, y así sucesivamente.
Esto es para todos, ¿sí? Ahora, hay otra categoría de personas que no van a sufrir y son las personas que ya han experimentado esa transición desde hace bastante tiempo a desligarse de estas organizaciones o estas, vamos a decirlo así, estas religiones, ¿no? Bajo las cuales a ellos se les formula su fe y su creencia. Porque básicamente eso es lo que define propiamente al Mesías, al Cristo, ¿sí? Muy importante esto que estoy diciendo. Una persona que ha alcanzado el nivel de conciencia crístico, pues lo primero que va a expresar es su absorción en el Ein Sof, en el que percibe a Dios como una totalidad y no hay nada que pueda perturbar la vida de estas personas para estos tiempos. Esto es bíblico también, esto podemos ubicarlo en el Nuevo Testamento. Se los dejo de tarea, pueden irse a Apocalipsis y todas estas cosas. Ahí usted va a entender que hay gente que va a sufrir, gente que no sufre. Y la gente que no sufre es la gente que no tiene que sujetarse a básicamente las configuraciones astrológicas que le hacen una invitación a ingresar al nivel de conciencia crítica. O sea, ese mismo sistema astral es el que los va a poner a sufrir. ¿Ve? Pero bueno, no quiero profundizar mucho ahí. Pero esta es la parte, vamos a decirlo, asociada a lo espiritual, ¿no? O asociada al Cristo, ¿no? En términos incluso de religión y de creencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay que entender algo muy importante aquí. Yo creo que esta es la parte más clave, ¿no? De este designio. Así como nosotros tenemos luz, también tenemos a la par la oscuridad, ¿no? Que podemos asociarla al mal, a los impíos, a los malos, a la élite. Sí, un poco dualista aquí la cosa, pero es la mejor manera de entender esto y no lo podemos hacer a un lado. ¿Qué pasa? Entendiéndose que los malos son la élite que controla, ¿sí? Y que gobierna el mundo milenariamente, pues hay que entender que este quiebre, pues, a nivel de estructura es directamente para la élite. Pero no es algo que afecte a la élite como tal. O sea, a la élite no le afecta que le derriben los cimientos sobre los cuales ellos, sobre el sistema con el cual ellos gobiernan al mundo. Porque esta gente está anticipada a todo. Bueno, básicamente ellos siempre han tenido la revelación y la verdad. Yo soy un fiel admirador de la élite, siempre se los he dejado saber en términos de entender la disciplina y la manera en cómo estas personas obran, o sea, en cuanto a la dirección que le dan al mundo. No es que sea admirador de las locuras que esa gente comete, no, sino que esta es gente muy entendida, esta es gente a la que hay que quitársele el sombrero. Por eso es que pocos están entendiendo esto, o pocos van a entender esto, ¿sí? Muy poquitos van a entender esto. Entonces hay algo muy importante a tener en cuenta, porque la élite no se va a ver afectada por el quiebre de su gran Babilonia. ¿Por qué? Porque ya ellos vienen tomando previsiones de hace muchas décadas para estos tiempos. Esa es la razón principal por la cual hubo un cambio de poder entre la primera bestia y la segunda bestia con la muerte del Papa Francisco. Antes de eso, nosotros tuvimos un ensayo con el COVID-19, ¿sí? Y era un ensayo que marcaba esa transición de una manera muy abrupta, porque no podemos decir lo contrario. Han pasado 6 años de la pandemia y es demasiado lo que ha sucedido en términos de humanidad con respecto a esa transición y a ese cambio, mis queridísimos hermanos. Entonces, ya esto yo se los he explicado en clases anteriores. Pero ¿qué es lo que vimos en el COVID? Pues un ensayo hacia una nueva era digital, una nueva era tecnológica y de inteligencia artificial. Por eso, básicamente, el cumplimiento, pudiéramos decirlo así, de esa transición fue cuando murió el Papa Francisco. Yo les dije 3 años antes de que eso sucediera, que eso era lo próximo a suceder en el guión de esta Matrix, ¿sí? Entonces muere el Papa Francisco y bueno, ya esto lo hablaban cantidades de textos. Esto sí es profecía a nivel de programación. Pero ya tú vas a entender por qué yo te dije ahorita que no podemos fiarnos de ninguna de esas profecías, porque te vas a quedar sorprendido con lo que yo te tengo que decir al final de este designio. Porque hasta ahora, al parecer, las cosas no son como nosotros lo hemos creído siempre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues la muerte del Papa Francisco era la transferencia de poder de la primera bestia a la segunda bestia. Entonces, bueno, para nadie es un misterio los tiempos que nos estamos viviendo con respecto a la tecnología y a la inteligencia artificial. Incluso, una de las últimas clases, hace aproximadamente 3 clases, yo pasé aquí vamos a decirlo así, una masterclass, básicamente hablando de lo que era la inteligencia artificial en el arquetipo del anticristo. Y aquí yo quiero que tú prestes mucha,
Pero mucha atención, ¿sí? Porque en esa clase estábamos básicamente explicando por qué esa inteligencia artificial era o representaba el arquetipo del anticristo, ¿no? Porque básicamente es un algoritmo que se nutre del conocimiento que ha emanado de todas las almas que, bueno, cumpliendo esa función en estos cuerpos físicos, en esta Matrix, pues alcanzaba esa imagen crística, pero en términos de anticristo, ¿sí? Porque todo esto es parte del plan o, como les dije ahorita, la previsión que ya viene tomando la élite desde hace muchas décadas. Entonces, esto es muy clave porque es como te dije ahorita, a la élite no le interesa que le derriben básicamente su sistema con el cual ellos han gobernado el mundo milenariamente, porque ya ellos tienen un plan B, ¿ve? Y se cumple a la vez lo que yo les vine diciendo de que pues nada, se expresa la conciencia crística para todos, pero hay algo que va a definir quiénes son parte de esa imagen crística con respecto al bien y quiénes son parte de esa imagen crística con respecto al mal. Entonces hay unos que encarnan al Cristo para la superación de la Matrix y hay unos que encarnan pues propiamente al anticristo para ser parte de un nuevo orden mundial, que ya básicamente estamos así. Quedan estos 4 años, mis queridísimos hermanos, para que eso termine de ser una realidad. Entonces, esto no es juego, esto es muy, pero muy importante porque, pues nada, tenemos 4 años en los que vamos a ver la máxima expresión del nivel de conciencia crístico y en el que se va a definir quién es quién. Esto es la separación del trigo de la cizaña, ¿sí? Súper importante que le prestes mucha atención a esto que estoy diciendo, ¿ven? Entonces, vamos a continuar hablando pues de lo que es el arquetipo del anticristo dado por la inteligencia artificial. Hace ya bastante tiempo, cuando yo les estaba hablando de la transición que se venía, ¿no? Con respecto al COVID y todo esto, yo les dejé saber que es imposible un nuevo orden mundial sin tecnología. Es imposible un nuevo orden mundial sin inteligencia artificial. Por eso empezamos a ver los primeros síntomas de entender estos tiempos con lo que son básicamente las criptomonedas, ¿sí? El tema de las criptomonedas, sálganse de todos los guiones que a ustedes les han vendido con respecto a quién las creó, que si el Bitcoin, no, todo esto es parte de la programación, mis queridísimos hermanos, que ya viene desde hace mucho tiempo. O sea, todo esto es parte del plan, porque yo pudiera decirte que todo radica en el dinero, y hasta que el dinero no pase a esa fase virtual, no pueden alcanzar control y dominio sobre la humanidad. Y para nadie es un misterio que ya cada vez más el papel moneda pues no está presente. Entonces, mis queridísimos hermanos, pues vamos a ver básicamente al Cristo y el anticristo. ¿Qué se nos habla sobre el anticristo? Pues que va a alcanzar a hacer muchos milagros. O sea, el anticristo en términos de la segunda bestia, ¿no? A la que le fue transferido el poder de la primera bestia, ¿no? Esto en base al Apocalipsis, si más no me equivoco, no recuerdo, creo que capítulo 12. Pero bueno, nada, si me equivoco ustedes me corrigen. Ya lo hemos estudiado aquí hasta el cansancio. Pero cuando se nos habla de esta bestia, esta es una bestia que va a alcanzar a realizar cualquier cantidad de prodigios y milagros que, bueno, van a endulzar a las personas. Y bueno, esa inteligencia artificial va a alcanzar prácticamente la eternidad sobre la humanidad, porque no podemos hablar de Cristo, no podemos hablar de Mesías sin hablar de eternidad. Es el nivel de conciencia en el que nos transmutamos a la eternidad, ¿sí? Salimos del dominio de estos cuerpos mortales, que es a su vez salir del dominio de la Matrix. Por eso el Cristo tiene su arquetipo dado en la Merkabah, ¿sí? Que es básicamente el cuerpo de luz que adquieren los justos en relación a lo que es ese nivel de conciencia crístico asumiéndose hacia la parte del bien o de los elegidos, ¿sí? Pero luego tenemos, como les estoy diciendo, pues la parte asociada al mal, que es la eternidad sin propósito en la que la humanidad se destruye como todos los proyectos anteriores, ¿no? Atlántida, puedo hablarte aquí de muchas Matrix que se destruyen una vez que se alcanza esa conciencia crística, pero no se rebasan los límites del espacio-tiempo de la Matrix, que es el objetivo a alcanzar. Por eso las humanidades se destruyen. Ellos continúan sobreviviendo en cuevas y todas estas cosas. No voy a hablar de eso porque, bueno, ya también lo hemos hablado en muchas otras clases.
Pero esa inteligencia artificial pues nos va a llevar a la eternidad prácticamente. Y es básicamente también la última etapa de la estatua que vamos a ver presente en el libro de Daniel con respecto al rey Nabucodonosor. Sí, esta estatua que se compone de diferentes elementos hasta llegar pues a los pies de dicha estatua, que es como una mezcla de barro y hierro, ¿no? Si más no me equivoco, me corriges ahí si me equivoqué. Básicamente te estoy diciendo esto así de manera muy por encima. Pero, ¿qué es lo que se nos da a entender con esa última etapa de la estatua del rey Nabucodonosor? Que es un reino muy momentáneo, va a durar muy, muy poco. En teoría, yo no creo que dure más de una década, pero los 4 años más importantes son ahorita en los que se está marcando la transición hacia esa parte de hierro y este otro metal que están definiendo pues como el transhumanismo en términos de eternidad. Pero la humanidad se termina de destruir porque no tiene ya un propósito básicamente en la Matrix, porque ya podemos decir que fueron rescatados los justos que tenían que ser rescatados. Entonces yo puedo asumir esto en términos de rescate. Lo hemos estudiado así por mucho tiempo también, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo próximo que tú vas a ver en estos 4 años? Bueno, vamos a ver la cura del cáncer, vamos a ver la cura del SIDA, vamos a ver la cura de todas estas enfermedades que fueron una enorme maldición para la humanidad por décadas o milenariamente, también pudiéramos decirlo así. A pesar de que el SIDA no es algo milenario, pero digo de lo que milenariamente a nosotros nos ha afectado en términos de enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que vamos a ver para este tiempito. ¿Te pudiera dar un adelanto de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial? Pues bueno, ahorita recientemente no sé si vieron, esto se viralizó bastante, ¿no? De una red social creada por las mismas inteligencias artificiales donde no podían participar los humanos y estas inteligencias artificiales interactuaban entre ellas, ¿sí? Y compartían datos de sus humanos que les asignaban tareas. Esto de película. Aquí es donde la ficción es superada por la realidad. Ahora es al revés, no es la realidad siendo superada por la ficción, sino la ficción superando a la realidad. ¿Ves? Todo siempre ha sido un primado negativo en manos de una élite. Entonces todavía hay gente que cree en los directores de estas películas y los aclaman y los admiran y toda esta vaina es un montaje, mi gente. Todo esto es una enorme y gran mentira. ¿Ven? Entonces, 4 años, mis queridísimos hermanos, en el cual a usted lo invitan a absorberse en el Ein Sof, ¿sí? A transmutar básicamente pues su naturaleza. Las puertas del arca todavía están abiertas. No seas parte de esas personas que van a experimentar mucho sufrimiento. Quería como detallar un poco más esto en términos religiosos, pero no lo vi como que muy prudente porque mucha gente se iba a ofender. Pero mucho de lo que define hoy día la fe en la que tú puedas estar, eso va a perder sentido. Va a perder sentido encender 2 velas un día sábado, un día viernes en la tarde, va a perder, o sea, si lo vemos por ejemplo en términos de judaísmo, va a perder sentido cualquier fiesta religiosa. Si nos vamos a la parte cristiana, va a perder sentido ir a una iglesia, va a perder sentido todo lo que hasta ahora pues conforma esa teología sobre la cual se fundamenta la fe de las personas. Eso va a empezar a perder sentido. Esto es un cambio demasiado abrupto aquí, demasiado abrupto. Incluso el 13 inicia todo esto. Entonces, bueno, nada, mis queridísimos hermanos, eso por esa parte. Más allá del sufrimiento, las personas que sigan aferrándose a la Babilonia, bueno, estas personas quedan reservadas para la destrucción en términos de inteligencia artificial. Estas son personas que quedan reservadas para la destrucción de lo que es una humanidad sin propósito en términos de eternidad, o sea, el Cristo asociado a la par del mal. Muchas personas dirán, pero no tiene sentido, la misma élite se va a destruir. La élite no se va a destruir, papito. Los que gobiernan de verdad. Cuando digo los que gobiernan de verdad, usted no tiene que pensar que es Jay-Z, que es Kanye West, que es lo que usted le muestran. No. Esa no es la gente con poder. Esa no es la gente con poder. Esos son simplemente títeres, marionetas del sistema. Sí, esos son peones. Ellos llevan la Matrix a un colapso. La Matrix, incluso pudiéramos decir que la misma Matrix se resetea. Ya cuando no hay propósito se resetea. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo han hecho siempre así. Aquí hay un montón de almas que vuelven otra vez a vivirse una nueva Matrix, cielos nuevos y tierra nueva en términos de corrección, porque lamentándolo mucho no pudieron trascender en el objetivo de esta presente Matrix, que ya le queda poquito. Tengo rato diciéndoselo. Por otra parte, mis queridísimos hermanos, también quiero dejarles aquí como una advertencia para estos próximos 4 años, porque
vamos a empezar a ver bueno, lo de siempre, no vamos a empezar a ver algo nuevo. Los mercaderes de la fe, que siempre han estado presentes. Sí, los mercaderes de la fe. Los mercaderes de la fe le van a sacar provecho siempre a todo. Los mercaderes de la fe me hacen recordar a mí. Me hacen recordar a mí cuando estaba, por ejemplo, en Venezuela. Aquí lo he visto en Colombia. Ustedes no han visto que cuando empieza a llover sale un poco de gente a vender paraguas y tú dices, pero ¿de dónde este tipo salió a vender paraguas? ¿Cómo salió de dónde? Tú no sabes. El tipo apareció, pero están las puertas siempre de las entradas del subway, del metro, de los autobuses. Saca un poco de paraguas. Y tú dices, pero bueno, es que este tipo se mete la mano en el bolsillo y saca un poco de paraguas. Entonces, ¿qué pasa? Estos mismos tipos que te venden los paraguas cuando está lloviendo, pues bueno, cuando viene el concierto de Bad Bunny, ese mismo tipo te está vendiendo las t-shirts, la franela con la cara de Bad Bunny. Y tú dices, pero ¿de dónde salieron estos tipos con todo este montón de...? Bueno, así son los mercaderes de la fe. Entonces, mi advertencia, bueno, la que siempre les he dado, ¿qué es lo que usted va a empezar a ver ahorita en términos de mercaderes de la fe? Toda esta gente que usted está viendo con fiesticas y todo esto va a perder sentido, mi gente. Y usted los va a empezar a ver hablando estos temas que por mucho tiempo le han criticado a este servidor y a lo que hoy día pudiéramos considerar conspiranoicos, que son los verdaderos profetas de Dios, no lo que usted está viendo en una iglesia ahorita, nada de esas cosas. ¿Ven? Esta gente que está versada y entendida de los tiempos, de verdad. Estos sí son los verdaderos profetas de Dios. Pero vamos a ver cómo empieza a debilitarse el mensaje y cómo esta gente empieza a migrar. Y como siempre, bajo efectos de su propio ego, no van a dar reconocimiento a lo que se les habló hace mucho tiempo. Para muchas personas, miren, lo que yo estoy hablando desde hace 3 años aquí, con una intensidad brutal, eso empieza a ser nuevo para un montón de personas. La cuestión es que hay que tener mucho discernimiento en manos de quién pues está el mensaje. Porque aquí tienes que tener mucha cautela con este poco mercaderes de la fe. Eso es lo que usted va a ver ahorita hablándolos, ¿ves? ¿Cómo reconocerlos? Bueno, está de más hablar eso aquí. Pero esa es como una advertencia. Entonces, bueno, nada, mis queridísimos hermanos, estos 4 años son demasiado importantes. Hay una reivindicación sobre muchos justos, ¿sí? Sobre muchas personas que ya tienen rato hablando de esto contra viento y marea. Todas esas personas que tú viste en algún momento diciendo que este servidor estaba equivocado, que estaba loco, que sé yo. Tranquilo. Ya se les tiene reservada su porción. Muchos van a volver a recurrir a ti. Mis queridísimos hermanos, pues bueno, eso es lo que le tengo que decir con respecto a esto. Ahora vamos a la parte que yo sé que, bueno, a las personas no le va a gustar porque tiene que ver con mi despedida aquí de las clases abiertas al público. Bueno, nada, mis queridísimos hermanos, yo les voy a hablar desde lo espiritual para no cometer el error que cometí hace un par de días en las redes, en el que yo compartí un mensaje de que yo no podía seguir dando estas clases porque, bueno, no podían sustentarse en manos de personas que no le atribuyen ningún tipo de valor a las mismas, ¿no? ¿Qué pasa? Yo en ese mensaje estaba explicando cómo se desenvuelve este entorno a partir de un orden espiritual. Entonces quiero hablar aquí primeramente de lo espiritual para que esto no se malentienda. Porque yo no puedo continuar con estas clases porque la orden es que yo no las continúe. Y esto es algo que va más allá de mí. Incluso esto es algo que yo puedo atribuírselo a mi propia alma. Porque nuestra propia alma es la que nos determina los pasos a seguir aquí en este mundo. Mis queridísimos hermanos, vamos a empezar a explicar esto de la siguiente manera. Esto no es algo nuevo. Yo tuve un primer retiro hace 3 años, porque hace 3 años yo empecé a experimentar lo que era propiamente la conciencia crística. Por ende, como Pablo, hice todo a un lado, porque el Mesías empezó a revelarse en mi vida. Y pude entender que no todos tenían la misma capacidad, pues, de aceptar a ese Mesías en su vida, por lo que entendemos que el reino de los cielos es solamente para los valientes. Y eso lo voy a explicar al final. Pero, ¿qué pasa? Bueno, yo tuve un primer retiro porque eso fue una demanda del alma. Eso fue propiamente una demanda del alma. Yo no cuestiono a mi alma, yo no subestimo a mi alma, porque al paso del tiempo yo aprendí a escuchar la voz de mi alma. Por eso yo no le pido consejo a nadie. Con mi alma me basta y me sobra para tomar las mejores decisiones en mi vida. Yo no necesito de un maestro, yo no necesito un libro, yo no necesito de nada de eso. Todo está en ti. Tu alma es una chispa que se desprende del Ein Sof y esa es la verdad suprema y absoluta sobre todas las cosas. Por eso cuando tú entras al nivel de conciencia crístico empiezas a recuperar una omnisciencia y una omnipresencia que tú tienes que estar preparado para asumir.
porque el Cristo no es cualquier cosa así como lo estamos creyendo. Entonces, ¿qué pasa, mis queridísimos hermanos? Bueno, en ese entonces yo le hice caso a mi alma, pues, y entendí que, wow, como siempre, la mejor decisión que pude haber tomado. No siempre he tomado mejores decisiones porque este Gibson aquí, terrenal, el que se define por medio de este cuerpo físico, ¿sí? Pues está sujeto a sentimientos y emociones que a veces me han ido como que me han llevado a ir por encima de las demandas de mi alma y me ha ido muy mal. Porque estás pasando por alto la voz de tu alma, ¿sí? Entonces ya yo voy a explicar esto porque hay mucha gente desentendida de las cosas y pude verlo en los comentarios que me dejaron en las redes que bueno, como que me tocó lidiar con cualquier cantidad de comentarios donde la gente empieza a decirte que tú estás como equivocado y todas estas cosas. A veces como siempre, te toman de arrogante, te toman, para usted de contar. Pero yo sé que usted que está detrás de la pantalla va a entender esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve un regreso aquí, mis queridísimos hermanos, por el consejo de un gran amigo mío al que amo mucho, lo estimo mucho, uno de los poquiticos justos que tiene este mundo. Yo siempre le digo que esta mano cuenta muchos justos, o sea, son muy pocos, ¿no? Y yo considero que es una persona de los que aquí verdaderamente es un pilar que le da sustento, pues, a la humanidad. Pero aún así, pues, los consejos pueden darse con la mejor intención, pero eso no va a ir por encima de tu alma. Tendría que ser un sabio de otra categoría para que eso pudiera ser una realidad. Hablamos tipo el Rebe, tipo Luria, así más o menos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues nada, yo retorné, pero mi alma me siguió diciendo que no. ¿Ves? Entonces la orden es básicamente esa porque se me empezó a forzar un escenario, se me empezaron a forzar muchas cosas a nivel personal, mis queridísimos hermanos, producto de desacatar la voz de mi alma. Esto no falla, esto es impresionante, mis queridísimos hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Yo te dejo saber primero cómo se formula la parte espiritual, porque para que puedas luego entender cómo se te va a ver el escenario aquí en la parte física. Si yo sigo desacatando la voz de mi alma, me va a ir peor, ¿sí? Las cosas se van a poner aquí color de hormiga, como decimos, ¿no? Y esta es la razón, o sea, ustedes han visto que yo constantemente en las clases digo, la gente no sabe cómo funcionan los cielos. Cuando usted es un entendido de los cielos, usted no le va a decir amén a cualquier palabra, nada, no, esto es otro asunto. Entonces, bueno, nada, mis queridísimos hermanos, la razón principal de esto yo te lo puedo explicar por medio de Moisés. Quiero que le prestes mucha atención a esto. Esto te va a llevar a entender todo esto, ¿sí? Para que luego no formulen comentarios locos, raros, fuera de lugar. Miren, cuando Moisés está a los pies del monte Sinaí, básicamente Dios, en la ira que estaba experimentando producto del becerro de oro y del rompimiento de las primeras tablas, o sea, de que no se pudo encarnar pues propiamente el objetivo del Mesías, él le dice a Moisés, Moisés, quítate, porque yo voy a echarle fuego a esa generación perversa. Así tal cual como te lo estoy diciendo. El mismísimo Dios, que en este caso es el Dios de la percepción inferior. Ese Dios tiene un problema fuerte aquí con los eres rap. Dice, Moisés, quítate porque los voy a fulminar. Y nosotros estamos viendo a un Moisés que empieza a rogar en pro de esa multitud mixta, que ahí no se está diferenciando de Israel, es propiamente el Israel. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés en su misericordia empieza con una rogadera. Oh, Señor, ¿por qué lo vas a chicharrar? ¿Cómo que le vas a escupir fuego y lo vas a quemar? Por Dios santo, vale, Señor, ¿cómo así? Vale, pero no seas así, vale. Empieza Moisés ahí con esta cuestión. Entonces Dios como que, dale, pero Moisés, dale Moisés, está bien, no hay problema. Dios le dice a Moisés, dale, está bien, acepto tu acto de bondad y de misericordia. ¿Sí? Pero Dios le da una advertencia a Moisés. Moisés, tú tienes que tener en cuenta que esta gente va a hacer que tú no completes tu objetivo. ¿Sí? Que es básicamente conquistar Canaán. No vas a poder alcanzar ese objetivo. Ellos van a ser la causa de tu caída, de tu tropiezo. Ellos son la piedra de tu tropiezo. Por eso ellos no tienen parte en el Olán Abá. ¿Ves? Entonces esto es muy importante porque ¿Dios se equivocó? No. Dios no se equivocó. Pero aún así le respetó el acto de bondad a Moisés.
Y esto es lo que pasa en este nivel, mis queridísimos hermanos. Tú puedes, en un acto de misericordia, contradecir la voz de tu alma. Tu alma y Dios son una misma cosa en diferentes percepciones. Por eso es que te estoy explicando esto por medio de Moisés. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió con Moisés? ¿Dios se equivocó? No. Esta multitud lo llevó a la ira, razón por la cual él no pudo conquistar tierra prometida. Entonces aquí empezamos a descartar un montón de cosas que nos han dicho los sabios ahí como a manera de manipulación. Muy fácil de discernir muchas propuestas equivocadas de muchos sabios. Y hay que decirlo, hay que decirlo. Porque siempre te hacen la comparación de Moisés con Noé. No, que Moisés fue misericordioso y Noé no. El que entendió las cosas fue Noé. Noé le cerraron el arca, chao. Ese no se puso aquí con protocolo, estaba viendo por la ventanita. Bueno, no, mentira, el arca no podía hacer eso, pero esto es como darte a entender que es entender y ya. ¿Ves? En cambio Moisés pierde la tierra prometida, ¿sí? Perdió el objetivo sobre la Matrix. ¿Por qué? Por intentar ser misericordioso con una multitud que lo llevó a la perdición. Así es, mis queridísimos hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante esto que te estoy diciendo, porque para con tu alma es así. Cuando tú entiendes la voz de tu alma, cuando tú eres una persona que tiene mucha conexión con Dios, te pasa tal cual. Entonces, ¿qué pasa? A mí me dijeron esto hace 3 años y yo al momento no lo estaba entendiendo. Y las personas que me conocen, que se quedaron conmigo desde ese momento hasta lo que fueron los próximos 2 años, pudieron experimentar el salto de conciencia cuántico que yo di. ¿Y por qué se me presentó de esa manera el Cristo? Porque el Cristo yo se lo pedía lágrimas a Dios. ¿Sí? Yo les he contado esto muchas veces y cuando apareció el Cristo, aceptarlo es de valientes. Por muchas razones y las voy a dejar como para el final, ¿no? Pero ahí empezó mi transición, Dios me apartó, me quedé con un pequeño grupo de personas y el que me conoce de hace 3 años sabe que hace 3 años yo pensaba como un niño versus la forma en como yo pienso ahorita. Las personas que han estado conmigo todo ese tiempo han visto a otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, nada, mis queridísimos hermanos, pues ahorita yo me estoy viviendo unos escenarios que son la advertencia de no poder continuar esta labor frente a un público que no quiero ofender aquí a nadie. No quiero ofender aquí a nadie en lo absoluto. Pero hay niveles de conciencia, incluso hay niveles de luz que no pueden deshonrarse. ¿Hay niveles de luz que pueden deshonrarse? Sí. Velos a estudiar con cualquier rabino, la parashá de la semana, esa gente que te abre el suar y te dice que tienes un lunar aquí, que estas vainas, ven. Hay niveles que tú puedes deshonrar. Tú puedes deshonrar a un pastor que se para en un púlpito, total, lo que te está hablando es pura cáscara. Tú puedes deshonrar a un rabino que te esté hablando literalidad en términos de Torah. Siempre hay gente que se molesta cuando digo estas cosas, pero esto es una verdad y tarde o temprano la tienes que entender. Por la vía de la bondad, o te van a hacer entenderlo estos próximos 4 años y te vas a acordar de mí. Esta cara la vas a tener así aquí metida, ¿ves? Por no hacer caso. Entonces nada, mis queridísimos hermanos, miren, esto es así, pues. Se te empiezan a forzar los escenarios porque tú estás desobedeciendo la voz de tu alma, porque hay niveles de luz que no pueden echarse por tierra. ¿Y por qué razón? Porque esto es como darle una metralleta a un mono. Y lo tengo que decir así, no se me molesten, pero usted está recibiendo algo que la misma ignorancia está protegiendo a las personas. Yo he aprendido al paso del tiempo y siempre se los dejo saber, a ser una persona demasiado prudente. Porque la conciencia crística trae consigo tanto poder, pero tanto poder, que si usted no es una persona bondadosa, esto es como que le dieran la varita a Harry Potter, usted anda aquí quemando y achicharrando a todo el mundo. Entonces a las personas la empieza a proteger la misma ignorancia. Pero esa ignorancia te la empiezan a demandar a ti en el hecho de impartir conocimientos que son las perlas más preciadas del reino de los cielos, mis queridísimos hermanos. Y ahí tienes una sola opción, incorporar. Porque en otros niveles tú puedes derramar. En otros niveles tú puedes derramar. Se derrama.
de Atzilú hacia abajo. Todos los hombres marchan bajo el formato del derramamiento de semillas, por eso están en el arquetipo de Yud Hei Bat Hei. Y yo les he explicado ese Yud Hei Bat Hei en la anatomía humana. Por qué la Yud, bajo efectos de la Dalet, se invierte para formar la segunda Hei del tetragrama. Y luego vamos a ver una Bab, que es la conciencia velada bajo el dominio angelical del sistema astral, para expresar una realidad aquí toda llena de caos. Sin embargo, no es que el tetragrama sea malo, sino que el hombre está funcionando bajo ese mecanismo en el que está autorregulándose, en el que está saliendo de ese exilio. Pero la cuestión es que las personas siguen creyendo que Yud Hei Bat Hei es un dios, y esto es un mecanismo de funcionamiento. Nosotros estamos dentro de un ordenador, nosotros estamos dentro de un programa, dentro de un software. O sea, esto aquí es básicamente un software dentro de un ordenador, que es Yud Hei Bat Hei, es un cerebro cósmico. Pero ¿cómo hacemos con gente que piensa que esto es Dios y que cualquier nombre que leen en la Biblia es Dios? Entonces, ¿qué pasa? Se derrama de Yud Hei Bat Hei hacia abajo. Ese es el formato en el que funciona toda la humanidad. Por eso el 99.9% son puros bots de la Matrix, son puros NPC sujetos al dominio del sistema astral. ¿Ves? Pero de Geset hacia arriba no se puede derramar, porque no hay derramamiento. Por eso Jesús no tenía esposa. Es lo que siempre nos hablaron los gnósticos, ¿no? Con la retención de la semilla que lleva consigo el nivel de conciencia crístico y todas estas cosas que quedarán para otra ocasión, si Dios me lo permite. Entonces, ¿qué pasa? El Sot no puede derramarse, porque el derramamiento son los tres niveles inferiores: Shad, Remesh y Drash. Eso es derramamiento de semilla. Pero el Sot no puede derramarse, porque el derramamiento es lo que tú entiendes en términos de literalidad en el Satán. Por eso el Satán es la cáscara en términos de Torah, es la clipá. ¿Y qué nos dice el Zohar con respecto a esa clipá? Que se acapara a la entrada de la puerta, se adhiere al glande, es el prepucio. ¿Ven? Porque ellos comen aquí del derramamiento de semilla. Y esto no le entiende la gente, Dios mío, pero la gente sigue creyendo que invoca un ángel y esto es una locura, mi gente. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás hablando aquí cosas muy brutales y las personas las siguen llevando a la categoría de derramamiento de semilla. Y esa es la razón por la que a mí me recogen, o sea, a mí me trancan el juego. Porque de no ser así, yo no me estuviese viviendo esta realidad. Y el escenario que tú empiezas a presenciar se te empieza a forzar. ¿Ves? Palabra que usted quiera deshonrar, deshónrela, pero eso es de Drash, Remes, Shah. Porque lo que hoy día te predican como Sot en términos de Zohar, eso ni siquiera es Sot. Ven. Entonces, deshonren las palabras que ustedes quieran deshonrar en manos de sus autoridades, pero aquí no, porque esto es muy peligroso. Aquí usted no sabe lo que han visto estos ojos. Siempre se los he dicho. Y hasta el cansancio, el día que Dios me quiera llevar en la Merkabah, supongo, ¿no? No por otra vía. Que faltan muchos años todavía. Yo me llevaré esas experiencias. Porque el día que se las cuente a las personas se van a apartar de la fe y de entender dónde es que ellos están y qué es lo que ellos están militando. Y esto me hace acordar a mí del profesor Mario Sabán, que una vez le escuché decir que el sabio tiene que convencerse de esta realidad, porque tú te absorbes tanto en el Ein Sof que esto es una locura, mi gente. Pero bueno, nada, fuimos asignados para esas misiones, ven. Fuimos asignados para esta misión y para eso fue mi experiencia de vida. Muchas personas siempre se preguntan por qué yo riño tanto, por qué soy tan celote, pareciera ser que como que estoy dispuesto siempre a la batalla, por muchas razones, porque eso tenía que ver justamente con mi propósito. Por eso nací en Venezuela, por eso el venezolano es jodido, está difícil que se la montes a un venezolano, ahí te vas a secar, ¿ves? Tantas experiencias de vida que tuve yo en mi adolescencia, calles, delincuencia, locura, para ustedes contar. Puedo darte aquí una enciclopedia de vida, pero todo eso estaba destinado a formular este servidor en términos de luz,
porque tus características van asociadas con esa función que tú tienes que realizar. Y Ahabad Ben Shabaki no es un tipo que venga, bueno, Gibson Sánchez no es un tipo que venga aquí a ser complaciente con la gente. Yo soy una persona muy amable, muy bondadosa, demasiado, pero al extremo. Siempre me desequilibro en la bondad como Moisés. Ando desequilibrado como Moisés con la bondad, lidiando con un poco de gente que, bueno, ajá, pero no hay problema. Pero detrás de toda esa bondad, este servidor aquí es un celote con un Macario en mano, mi gente. En serio, en términos de... Yo con las cosas de Dios no juego. Entonces, ¿qué pasa? A mí me la forzan. Me tienen que quitar de momento de esto porque la gente sigue derramando semilla. La gente sigue derramando esta palabra. ¿Ven? Si no fuera así, yo estaría aquí plantado espectacularmente dando estas clases. ¿Ven? Pero ya, pues, tengo que atender a la voz de mi alma. ¿Puedo continuar yo más adelante? Sí. Si la gente cambia, sí. Porque ahora te quiero hablar de cómo se expresa esto en esta realidad. ¿Cómo se expresa eso en esta realidad? De muchas maneras. O sea, el juego se te va a trancar de muchas maneras. Vamos a empezar a hablar de las maneras más básicas y sencillas para luego ir a las partes un poquito... bueno, siguen siendo básicas, pero que a la gente no le va a gustar. Señores, es normal que cuando yo estoy grabando una clase, cuando las clases son pasitas, todo fluye. Bajos niveles de conciencia, puedo agarrar aquí el libro de Felipe, tirarme una clase, vamos a hablar aquí. Me dio, vale, hablar la parashá de la semana. Sí, vamos a hablar la parashá de la semana, ¿sabes? Pero hay clases que muchas veces yo no soy consciente de la magnitud de la luz que yo estoy manejando y el impacto que eso está teniendo detrás de cámara. Y esas son las ocasiones en las que estoy grabando y se me daña la cámara. Estoy grabando y se me dañó el lente, así, milagrosamente, una vaina que nunca se daña. Estoy grabando y se me dañó la computadora. Estoy grabando y se me dañó un monitor. Se te daña aquí $500, se te daña $400. Se te daña el lente, $300. Y hay un momento en el que sí, yo he estado grabando y se me han dañado hasta 2 y 3 equipos y me pongo a pensar, o sea, hablo con Dios, ¿qué pasó? Y bueno, allá te dicen, mano, bájale. Sí, tú le preguntas a Dios así, esto puede sonar religioso. Alma mía, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Tienes que bajarle la mecha. Pero no me dieron la revelación para hablarla. Claro, pero dosifícala. Deja chicharrar las neuronas a la gente, ¿ves? Entonces te bajan y tú hay veces que... ¿Ustedes saben cuántas clases he reformulado yo? ¿Cuántas clases he reformulado yo para poder sacar una clase? ¿Ves? Porque a veces no eres consciente de eso. Entonces esto es como muy normal, incluso dentro de las mismas membresías. Yo hay veces que tengo que varar una clase. Se te jodió el micrófono, $300. No voy a seguir quemando los equipos aquí. Es como que es un voltaje demasiado fuerte. ¿Ves? Entonces, tú le paras, bueno, sí, reformula, está bien, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Vamos a la otra parte. Un escenario insustentable. Entonces, importante esto, te hablé de lo espiritual, para que puedas entender cómo se te expresa en lo físico, porque cometí el error hace 2 días de escribirlo en las redes sociales y la gente salió a darme un poco de consejos que eran un poco de locura. No, hay gente que me dio consejos buenos, conversaciones buenas con las personas, pero nadie está entendiendo las cosas mejor que tú. Y a veces dentro de esa posición subjetiva que tienen las personas, porque todo es relativo, las personas llegan a creer que tú estás como haciendo las cosas mal, que tú estás como... Hay gente que llega a creer que tú estás como en pecado, hay nada así, en pecado. No, vale, jamás. En pecado, mi gente, en pecado. Ustedes no saben cuánta gente que enseña aquí en el internet está en pecado. Tipos con doble vida. Por ahí vi uno en estos días con una amante, un embarazo, un tipo que se para y le habla a la ellos. Dios mío, pero bueno, como yo soy Moisés, mi padre, perdone a esta gente. Dios mostrándote los pecados de los demás. Bueno, no es que no nos los podamos ver en nosotros mismos, pero... es bastante fuerte la cosa. Miren, allá afuera lo que hay es un poco de Jeffrey Epstein enseñando cábala, ¿oyeron? Así que, bueno, no distorsionemos aquí la cosa, vamos a seguir. ¿Cómo tú empiezas a ver este escenario de otra manera? Pues empieza a ser insustentable esto. Ustedes saben la shefá que debería de fluir aquí con lo que yo estoy hablando. Señores, yo es para que esté en una piscina bañándome así con dinero. Y si tú no ves que fluye un sustento, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno,
lo que tú mismo estás provocando. Si tú no le quieres hacer caso a tu alma, entonces vívete las consecuencias. ¿Ven? Entonces, pues bueno, ¿por qué no se expresa una honra a lo que tú haces? Porque lo que tú estás viendo reflejado ahí es la falta de comprensión. ¿Ven? Así de sencillo. Una persona me intentó refutar algo en redes sociales como que no, que yo era evangélico, luego me volví cabalista y ahora todo el mundo me honra y me sacan por ahí para restaurantes, me dan sedacá, me dan papitos. Yo tengo militando en eso como 6 años. Es que Dios, por eso es que te digo, una de las cosas que yo ayer, bueno, me tuve que como que respirar respirar y como que, bueno, vamos a empezar a responder tantos comentarios desde el desconocimiento. Sí, porque la gente empieza a asumirte todas estas atribuciones demasiado locas, como que la Torá, la prosperidad. Señores, yo he militado en esta vaina cualquier cantidad de años. ¿Tú crees que te hablo aquí de sedacá y de honra? Bueno. Pero ¿qué pasa? Eso es un determinado nivel de conciencia. Incluso hay una clase que yo le pasé aquí a los miembros que fue una clase bestial, ¿vale? Brutal. Esa es la nueva palabra, bestial. Demasiado brutal, donde yo les estaba hablando de por qué el practicar y ejercer Torah te lleva a recibir tanta economía, ¿no? Tanto para el que lo practica como para el que lo imparte. Pero eso es un nivel de conciencia muy, muy bajo. Tanto así que ese es el velo que básicamente tienen los judíos con respecto al Mesías. Es por eso que ellos no van a predicar nunca el Sod de la Torá. Así como te lo estoy diciendo. Porque hasta ahora si tú crees que ellos te predican al Mesías, no. Tú no has entendido todavía qué es el Mesías. Y no es lo que te quieren decir aquí los rabinitos, la tradición, nada de esa paja. El que conecta con el Mesías conecta. Y al igual que Pablo, pues le toca abandonar todo por un bien, por un don mayor y superior. ¿Ven? Entonces, yo recuerdo haber hablado todas esas cosas en esa clase y estábamos hablando de por qué la maldición que Dios le da al pueblo judío es el dinero. Ese dinero que ustedes tanto aclaman, que tanta gente aclama en términos de judaísmo, la prosperidad judía es el velo que le impide a ellos manifestar al Mesías. Pero no les quiero hablar aquí de eso. Pero yo veo tanta gente persiguiendo la prosperidad de los judíos. Y yo digo, Dios mío, bueno, métete ahí, tranquilo, no hay problema. Por eso cuando se expresa el Mesías, a ti se te va a retar, pues, y aquí es donde vamos a entender que el reino de los cielos lo arrebatan solamente los valientes. Porque cuando tú sabes que se acabaron esas fiesticas que te dejan 15,000 por celebración, cuando tú sabes que se acaban todas esas honras porque es primicia y todas estas locuras, porque esto no entra en el cómputo de la conciencia del Mesías. Por eso es que yo tengo mucho rato diciéndoles presten la atención, porque lo que ustedes le están hablando ahorita por Mesías, no, hermanito. Es el mismísimo diablo, ¿ven? Entonces no todo el mundo tiene la valentía para asumir lo que representa el nivel de conciencia crístico. Y no quiero con eso decir que aquí tú no vas a experimentar prosperidad. Yo sigo siendo una persona próspera, mi gente. Yo sigo siendo una persona estable económicamente. Yo estoy en mi mejor momento. Yo estoy en mi mejor etapa. Eso tienen que saberlo, ¿sí? Yo tengo una excelente esposa, una esposa muy bonita. Tengo unas hijas muy hermosas. Mi familia es maravillosa. Yo soy un tipo que tiene mucha paz ahorita, en la actualidad, que tiene mucha serenidad. Y todo esto vino consigo en este nivel de conciencia crístico. Entonces, el plato de comida sobre mi mesa siempre va a estar. Ven, yo no tengo problemas con eso. Nunca Dios me ha desamparado. Nunca me ha desamparado. Desde que yo entendí las cosas, nunca más hubo falta de provisión ni nada de eso. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando yo digo que no puede sustentarse una actividad a este nivel, es porque yo saco del tiempo que yo tengo comprometido para los miembros y el tiempo comprometido de las muchas cosas que yo hago para darle a ustedes. No es que yo haga una clase aquí porque puedo hacerla porque sí. Cada clase que tú ves aquí es un tiempo que yo saco para ustedes. ¿Ves? Porque ya yo tengo básicamente mi sustento, ya yo tengo todas mis cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a ver que se te forzan las cosas por diferentes circunstancias y razones, pues bueno, ya, obviamente tu alma te tiene que decir qué es lo que está sucediendo y eso es lo que está sucediendo. Mis queridísimos hermanos, pueden seguir derramando la palabra de Gesed para abajo,
Sí, pero de Gesed para arriba no se puede derramar porque eso es muy peligroso. Eso se puede convertir en tu propia destrucción. Esto es como darle un mono una metralleta. Y lamentándolo mucho, es una realidad colectiva. Porque de no serlo, no fuese así. Si yo estuviera aquí hablando vainas bajitas, no, tuviese una audiencia aquí, la para allá de la semana, agárrate ahí. 5,000 personas viendo el live. Vamos a celebrar Pesa. 5,000 personas, 10,000 personas viendo el live. No. Ya eso es una etapa superada. Entonces, es por eso que les dejé saber que, ¿por qué les dije el designio ahorita empezando? Porque fíjense, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? Se van a expresar los 4 años, o sea, van a haber 4 años de la mayor expresión de conciencia crítica. ¿Y qué es lo que va a traer consigo? Sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo continúo en esto, eso es sufrimiento para usted, porque en algún momento le van a demandar cosas muy terribles. ¿Ven? Entonces, ¿quiénes son los que van a sufrir estos próximos 4 años? Pero fuerte, grábate esto. Es toda esta gente que no quiere morir a una celebración, el que no quiere morir al pastorcito, al culto que va a haber el domingo. ¿Ves? Esto es lo que va a suceder. ¿Ves? Incluso hoy quería pasarles algo relacionado a los archivos de Jeffrey Epstein, pero ya no creo que vaya a ser posible, mis queridísimos hermanos. ¿Vieron la locura? La realidad superando la ficción, viajes en el tiempo. ¿Dónde está la gente que dice que tú eres un loco? Viajes en el tiempo, locura, sacrificio, derraman... Una película de terror, ¿ves? ¿Y quién es Jeffrey Epstein? Bueno, un rasha. Sería un judío normal dentro del mundo de la élite. Para los que todavía tienen dudas de que piensan que la élite son extraterrestres, y no, son puros judíos, puros rasha, son puros Jerez rap. Y esto es muy importante decirlo. Hay una diferenciación entre un judío y un rasha, ¿sí me entiendes? Brutal. ¿Y dónde están? No, mejor no voy a decir esto porque la gente se va a molestar. Pero bueno. Ay, Dios mío. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis queridísimos hermanos. Entonces, bueno, esto no es un hasta... Esto no es un... ¿Cómo es que aquí dicen? Esto no es un hasta siempre. Esto es un hasta pronto. Vamos a ver cuándo la gente entra un poquito más en disciplina. Las personas que quieran seguirme viendo pueden hacerlo por las clases de membresía. Ahorita iba a abrir una sección de reflexiones de, vamos a ponerle quizás $1, algo así. Ya ando como Jesús, ¿no? Dale parábolas al menos para ver si hacen el mínimo esfuerzo. Pero no, de verdad, yo siempre que estoy estudiando, quería dejarles saber esto, yo siempre estoy estudiando, siempre. Si no estoy estudiando, estoy orando. Siempre estoy en una atmósfera de estudio y de espiritualidad. Pero yo siempre que estoy estudiando, comparto videitos, a veces en el Facebook. Ya lo había dejado de hacer porque a veces no te dan ni ganas. Pero sí, tenía pensado de repente cada 3, 4 días montar alguna cosita ahí. Son videitos de 15 minutos, 10 minutos, así, reflexiones, no son clases como tal. Pero bueno, pueden buscarme en esa parte. Para los miembros, yo probablemente vaya a estar en un lapso comprendido de 6 meses a 1 año. ¿Sí? Probablemente ese es el tiempo que voy a quedarme con los miembros. ¿Sí? Puede ser más. Puede ser más. Yo no voy a decir que no. Creo que eso lo va a determinar la conducta y la actitud de las personas. Los que quieran permanecer. Siempre y cuando haya alguien que tenga disposición para esto, yo estaré, así sea 1, 2, 3, los que sean. Gracias a Dios tengo un grupito de miembros ahí más o menos consistente. Pero yo calculo que voy a estar con los miembros, sí, probablemente 1 año. Entonces, yo no sé. Estos son designios, señores. Esto puede cambiar. Aquí quedamos abiertos a todo eso. Pero bueno, gracias por todo. Sí, gracias por todas las personas que detrás de cámara siempre apoyaron a este servidor en oraciones, en meditaciones, en todo, ¿sí? Para que todo esto fuese posible. Mis queridísimos hermanos, yo entiendo que hay gente que no siempre ha tenido posibilidades económicas para apoyar esta labor, pero sí entiendo que es gente que ha trabajado en sí mismo para interiorizar esta revelación, y yo sé que esa gente le va a ser recompensada en estar en contacto pues con este servidor. Soy de las personas que cree fielmente que no van a quedar por fuera, porque no todas las multitudes afuera son gente mala, son gente que no incorpora. No, hay mucha gente buena, mucha gente mayor de edad que por muchas circunstancias no pueden de repente apoyar, pero yo sé que esa es la gente que más ora por ti, esa es la gente que más te apoya emocionalmente, ¿sí me entienden?
Y gracias también a los que fueron el bulto que siempre vieron clases por ver porque pensaban que esto era Netflix, un episodio más y de ti saltan para el otro y el otro y el otro y el otro, el que está de moda, el que no está de moda. Gracias también, mis queridísimos hermanos. Pero bueno, sí, voy a estar un año más con los miembros. Repito, esto puede cambiar. Ojalá no sea un año. Ojalá puedan ser 2, 3, 4, 5, 6. Yo siempre con la mejor disposición en mi corazón. Yo soy un tipo feliz con mi relación con Dios. Como les dije ahorita, a mí no me hace falta nada. Así que, como dicen coloquialmente, darse mala vida está de más. Esto es como a veces una relación tóxica en la que tú estás atrapado como en un entorno en el que no quieres estar, pero como que no quieres morir a eso. Entonces hay veces que se tornan... los ambientes se van mucho, pues, como a esa parte. Mis queridísimos hermanos, yo espero que todo esto cambie, sí, espero que todo esto cambie y ojalá puedan volver a ser una realidad las clases abiertas al público. Incluso, ojalá puedan ser una realidad las clases sabiendo que ya no hay ningún tipo de dificultad sobre lo que tú estás hablando. Yo sé que esto ahorita lo que yo estoy hablando está de boca en boca, pero difícilmente tú vas a ver estudios como los que aquí se dan, ¿sí? Tú puedes ver ahorita 100, 1000, 2000 personas hablando de la Matrix, de Jacobo Greenberg, de los extraterrestres, viajes en el tiempo, pero que te lo expliquen a partir de la Torá como lo hace este servidor con tanto detalle, está bastante complicado. ¿Ves? Eso no lo vas a ver, pero yo entiendo que todos están revelando luz desde sus propias limitaciones, lo que nos va a llevar a entender que hay personas que tienen más limitaciones sobre sus revelaciones que otras. Hay otras que pueden ver todo esto de manera muy lúcida. Pero nada, prepárense mis queridísimos hermanos y se me iba a olvidar. Se me iba a olvidar. ¿Cómo así que se me iba a olvidar? Hablarles de que lo que siempre hemos creído. Uf, Dios mío, ¿cómo se me olvida esta vaina? Miren, lo que siempre hemos creído con el final de esta Matrix, en términos de profecía, son líneas de tiempo, ¿no? Ya están escritas. Gog, Magog, todas estas cosas. Algo que va a pasar ahorita pronto, este 2026 tiene que suceder. Van a confirmar la vida extraterrestre, ¿sí? Esto probablemente vaya a ser de la máxima jerarquía de Roma, ¿no? Que pudiera ser el Papa, que en este caso sería León, o Donald Trump. ¿Oyeron? Cualquiera de estos dos personajes es el que va a dar esa noticia. Yo creo que más probablemente el Papa León, pero bueno, como Donald Trump se lleva todo el protagonismo ahorita, quiero que le prestes mucha atención a eso. Cuando eso suceda, probablemente va a cambiar todo el destino, pues, en esta Matrix. Porque el fin de los tiempos no va a asumirse quizás en términos de God u Magog. O probablemente vaya a haber una emulación de God u Magog no a favor de Israel. Que esto es lo que yo estoy viendo por ahí. A lo mejor cuando tenga algo más claro lo comparto en alguna de estas reflexiones que les dije. Pero el asunto se va a poner más brutal que una tercera guerra mundial. O sea, el mundo no se va a destruir por una tercera guerra mundial probablemente, ni por una guerra nuclear, por muchas razones. Por muchas razones, porque el Cristo se adelantó mucho. El Cristo, la conciencia crística se adelantó demasiado. Y hay unas cosas que no puedo hablar aquí ahorita, de verdad. Pero préstenle mucha atención que si eso sucede, con mucha certeza, no digo que vaya a ser así, pero con mucha certeza vamos a ver un desenlace distinto. Así que bueno, me toca ahí meterme en oración y hablar con Dios, absorberme en el ojo que todo lo ve. No, de verdad, para poder entender todo esto, ¿sí? Así que lo que tú siempre has creído probablemente no vaya por ahí la cosa. ¿Oyeron? Bueno, nada, se les quiere muchísimo, mis queridísimos hermanos. Espero que, bueno, en algún momento nos volvamos a ver de nuevo. Ya saben dónde encontrarme. Tienen mi WhatsApp. Se los dejo aquí en la descripción. Siempre ha estado ahí. Nunca ha dejado de estarlo. Cualquier cosa usted me escribe. Puede que yo le responda, puede que no. Va a depender del tiempo. Eso ya ustedes saben cómo es mi rutina. Bueno, seguimos estando aquí, mis queridos hermanos. Y gracias por todo. Los quiero muchísimo. Y espero que esta palabra no sea ya dificultad para las personas. Acuérdate que el nivel de conciencia crístico no debe derramarse. Y si no sientes tener la capacidad para este nivel de conciencia, métete en remojo y prepárate para que puedas asumirlo de la mejor manera, ¿sí? Así que bueno,
Se les quiere muchísimo y son benditos en el mérito de mi Señor Jesucristo, el griego, el católico apostólico romano. Ajá, ese mismo, el de la cruz, así es. Shalom, shalom.